¿sí? Porque ya estamos en las finales, ¿cierto? Y yo imagino que hay sueño y hay ganas de terminar, además, ¿no? Así que la idea es que vamos a terminar con dos sesiones. Una es de tamizaje y la otra es de cuidado de sobrevivientes, ¿cierto? Así que son dos momentos distintos de los cuidados de los pacientes oncológicos. Y yo creo que probablemente muchas de estas cosas ustedes las viven y tienen harta experiencia, así que va a ser súper bueno que podamos compartirlo. Entonces, en tamizaje, la idea es que podamos, ¿cierto?, discutir brevemente cuáles son los elementos más importantes del screening, recordar algunos de esos, ustedes probablemente muchos de esos ya los conocen y saben, haber identificado entonces qué oferta de tamizaje tenemos, ¿cierto?, en las guías nacionales y qué dicen las guías internacionales. Y por supuesto que ustedes saben bien que esto es bien dinámico, va cambiando, va apareciendo evidencia que saca algunas cosas y pone otras, y la idea es que podamos conversar sobre eso, y que apliquemos esta información a algunos ejemplos, ¿cierto?, que probablemente se acercan más o menos a lo que ustedes ven. Así que esa es la idea de esta primera sesión. Y partamos con un par de casos. Entonces lo que necesitamos es que este lado de la sala se dedique a Adriana, ¿sí? ¿Puede ser? Adriana, ¿sí? Y este lado de la sala se dedique a Ignacio. Entonces, ¿por qué no nos damos 2 minutos, ¿cierto? Y en pares con la persona que está al lado, ustedes, por favor, ¿por qué no abordan a Adriana, mujer de 56 años, que fumó hasta sus 40 años, ¿cierto? Y que suspendió, ¿cierto?, a los 56, o sea, lleva 16 años sin fumar, y no tiene otros antecedentes mórbidos, y ella acude porque quiere hacerse un chequeo, ¿cierto?, y le pregunta entonces qué puede hacer qué exámenes requiere para prevenir el cáncer. Entonces, esa pregunta es bien abierta. ¿Y qué exámenes le pedirían ustedes? ¿Por qué no lo discuten en grupos de a dos? ¿Qué exámenes le pedirían a esta dama que quiere hacerse algunos exámenes como tamizaje de cáncer? Y aquí, Ignacio, ¿sí? ¿Hay algún Ignacio aquí o no? ¿Algún Ignacio? Pues este es un paciente, Ignacio, ¿cierto? También 56 años, él fumó hasta sus 46 años, no tiene antecedentes mórbidos de importancia, está asintomático y viene por el mismo motivo, ¿cierto? Él quiere hacerse exámenes y le preguntan a ustedes, ¿cierto? Bueno, ¿qué exámenes es bueno que él tenga y qué le van a pedir a ustedes? Entonces, ¿por qué no discuten en grupos de a 2-3 minutos qué exámenes le piden? Es bien simple la pregunta, ¿qué exámenes le piden? 2 minutos, ¿sí? ¿Puede ser? Muy bien. Muy bien, ¿estamos, no? ¿Aló? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos listos? Bien, vamos a seguir entonces. Vamos a seguir. Veo que están
Veo que a pesar de todo tiene energía todavía. Entonces, partamos por acá, partamos por este lado acá, partamos por Adriana y ustedes van a ver que las respuestas no son absolutas como parecieran. Así es que, ¿qué se les ocurre? ¿Quién quiere compartir qué discutieron? ¿Qué exámenes le pedirían? Y van a ver ustedes que no hay respuesta tan absoluta, así que vamos con Adriana. ¿Qué discutieron? ¿Qué exámenes le pedirían a Adriana? Adelante, maestro. Sí. Ya como que discutimos así como por así como de screening de cáncer. Bueno. En realidad ahí serían como tres principalmente. ¿Ya? Sería el PAP, la mamografía y la colonoscopia. Ya, ok. Y okay. igual pensamos que si hiciera como esa pregunta más, la pregunta más abierta, así como para ver si tengo cáncer, igual agregaríamos como un examen general, así como un lado, una línea. Ya. Y eventualmente una radiografía, así como valen cuatro generales. Ya. Como screening, esos tres. Muy bien, muy bien. ¿Alguien sacaría alguno de esos o agregaría otro? ¿El resto? Nosotros comentamos, faltaría, o sea, además de lo que dijo el compañero, le agregaríamos una tomografía de tórax por el antecedente importante de tabaquismo. Ya, ok, muy bien. Un TAC de tórax entonces, ya, muy bien. ¿Sí? Nosotros igual pensamos en exámenes que están como accesibles a atención primaria, Ya, en realidad. ok. Examen de orina para detectar hematuria, quizás un examen de sangre de posiciones, cosas de ese estilo, aparte del hemograma y todo eso. Ok, muy bien. ¿Sacarían alguno de los que tu nombre, perdona, es? Matías. Matías. ¿Sacarían alguno de los que dice Matías? Pero lo sacaríamos como una cosa de acceso más que por ejemplo. Ok. O sea, no es que estén en desacuerdo con Matías, no. Ya. No es que estén en desacuerdo con él, no hay tensión ahí, no, sino que es más bien un tema de recursos. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? ¿Discutieron algún otro examen que sacarían? ¿Perdón? Habíamos visto una alternativa a la colonoscopia de sangre ocultando posiciones. Perfecto, ya, ok, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo lo fue con Ignacio? ¿Qué pudieron conversar? ¿Qué le pedirían? ¿Qué discutieron? ¿Qué se les ocurrió? Un antígeno prostático específico. ¿Un APE? ¿Ya? Ok. ¿Algo más? Sí, hartas cosas. Yo creo que se parecen un poco a las de allá, por ¿Ya? ejemplo, el tema de la colonoscopia, el laboratorio general, hacerle un EMPA, ¿cierto? Que tiene 56 años, así que como que habría que verlo. El escáner con baja dosis, porque tiene el antecedente de tabaquismo, que es muy importante, así que habría que descartar ahí. Ok. Y buscar, yo sé que acá son exámenes, pero igual ir a buscar, dirigir el examen físico, alguna alteración, por ejemplo, en la boca, la faringe, también preguntar específicamente por la tos, porque de repente pacientes tienen tos y no lo dicen, porque eso ya es como normalizado, y ahí hacer más screening en ese sentido. Perfecto, súper. ¿Tu nombre es? Trini. ¿Lili? Trini. Trini, perdón. Ya, muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Había otro comentario por allá. No, los exámenes que no me acuerdo que ya mencionado. ¿Ya? Una orina completa y cualquier lado por el tema de sospecho de hematuria en caso de vejiga, el presente tabáquico. Y en el examen físico no olvidar también revisar los testículos. Siempre para el Ok. ¿El tacto rectal? ¿Tacto rectal sí? Sí. Ok, muy bien. ¿Sí? Si bien no es como lo que preguntan sí por ser exámenes de screening, pero sí realizar una historia clínica acabada, determinando bien los factores, los antecedentes familiares y otros hábitos que puede tener el paciente. Y si consideramos el hemograma, el APE. Ok, muy bien. Muy bien, súper, muchas gracias. ¿Tu nombre es? Constancia. Constanza. Muy bien. Yo creo que la idea de esta sesión es ver entonces qué cosas no se nos pueden pasar, ¿cierto? Y tener el fundamento para eso. A mí me toca supervisar internos en nuestro Áncora, que es un centro de atención primaria, los martes y los jueves. Y yo no conozco frase más repetida que, doctor, examen físico completo. Ya, pero seamos realistas, ¿cierto? Porque uno tiene poco tiempo, ¿cierto? Entonces, cuéntame las cosas que no se te pueden escapar. Si tú además quieres a ese paciente hacer otoscopía o hacerle un examen, ¿cierto? Detallado transcraniano, ¿cierto? Perfecto, pero en este paciente, ¿qué cosas no se nos pueden escapar? Y esta lógica es igual, me parece a mí, con un chequeo preventivo para cáncer. Hay cosas que no se nos pueden escapar, hay otras que están en área gris y hay otras que definitivamente es bueno que no hagamos, ¿cierto? Y entonces la idea es que podamos discutir un poquito qué es lo que dice la evidencia de eso. Porque el tiempo es limitado, porque los recursos son limitados y porque la evidencia nos ayuda a poner límites también a las cosas que es mejor que hagamos y a las cosas que es mejor que no hagamos, ¿cierto? Entonces,
Ustedes conocen este modelo, ¿cierto?, tradicional de tamizaje y que está basado, ¿cierto?, en esta idea de que hay una historia natural de la enfermedad, ¿cierto?, que parte con factores genéticos, ¿cierto?, factores ambientales, conducta de riesgo, y después llega la enfermedad clínica más avanzada y los pacientes pueden estar un grupo de ellos en etapa paliativa, otro en etapa clínica. Y me imagino que este tipo de gráfico lo han visto antes, ¿sí? ¿Sí? Pero, ¿qué les parece este gráfico? ¿Algún comentario de esto? ¿Alguna crítica, alguna mirada más crítica de este gráfico? Yo sé que es tarde ya, así que si sale alguno sería estupendo, si no, seguimos. Pero esto lo han visto, historia natural de la enfermedad, factores genéticos, ¿cierto?, conductas de riesgo, enfermedad subclínica. Es una buena manera de entender, ¿cierto?, cómo avanza la enfermedad y en qué momento uno puede intervenir antes de que un factor de riesgo, una conducta de riesgo se transforme en una enfermedad clínica. Hay una fase que es subclínica, que es donde queremos detectar, ¿cierto?, por medio del tamizaje, la aparición de una enfermedad que todavía no da síntomas, ¿cierto? Pero cuando hay algo unidireccional, uno tiene que ponerse sospechoso, ¿cierto? Nada es muy unidireccional, ¿sí? Entonces, sabemos que las cosas son un poquito más complicadas y uno puede pasar de factores genéticos a enfermedad clínica, ¿cierto?, muy rápidamente, ¿sí? O puede uno volver, ¿cierto?, de enfermedad subclínica y pasar, ¿cierto?, a nueva enfermedad, ¿cierto?, y volver para atrás en conductas de riesgo. Así que sabemos que las cosas son más complejas y esto nos sirve para entender por qué a veces no es bueno hacer algunos exámenes y por qué a veces sí es bueno, ¿cierto?, incorporarlos. Así que acordémonos de que la historia natural de la enfermedad no es unidireccional, sino que tiene saltos cuánticos y además puede tener varias direcciones, ¿cierto? Un paciente puede tener, por ejemplo, un NIE 2 o un NIE 3 y después regresa, ¿cierto? ¿Sí? Entonces uno dice, ok, y ¿valdrá la pena entonces hacer tamizaje en esa etapa o no? ¿Cierto? Muchos pacientes, ¿cierto?, que tienen lesiones displásicas o neoplasia in situ, ¿cierto?, o por ejemplo tumores tiroideos, ¿cierto?, regresan y es mejor observar y es mejor no tamizar, ¿cierto? Porque la enfermedad tiene ciertos saltos para un lado y para otro. Así que, de todas maneras, el modelo nos sirve y la lógica que ustedes conocen bien es que el tamizaje lo que pretende es detectar una enfermedad que ya existe, pero que está en etapa subclínica, ¿sí? Pero eso no es suficiente, ¿cierto?, para que uno haga tamizaje. A ver aquí, ya. Ok, eso no es suficiente, ¿cierto? Y uno sabe que tiene que haber algunas condiciones particulares para que, además de poder detectar la enfermedad, yo pueda intervenir a tiempo, ¿cierto? Intervenir a tiempo para poder cambiar el curso natural de esa enfermedad. ¿Qué tenemos en Chile, cierto? Si alguien de ustedes habló, ¿cierto?, del EMPA, específicamente para cáncer, ¿cierto? Sabemos que las guías hoy día, ¿cierto?, lo que hacen es recomendar el Papa Nicolau, ¿cierto?, cada 3 años, después de los 25 años, ¿cierto?, hasta 65, y el cáncer de mama, ¿cierto?, la guía lo que recomienda es cada 2 años en mujeres entre 50 y 74. Sabemos que está cubierto una sola mamografía, ¿cierto?, pero que algunos lugares, algunas municipalidades, en fin, lo que hacen es tratar de que las mujeres tengan este examen cada 2 años. La guía lo que dice entonces es mujeres de 50 hacia arriba, ¿cierto?, cada 2 años. Y aquí entonces ustedes ya ven que hay algunos exámenes que ustedes sugirieron que no están, ¿cierto? Y que vamos a ver si es que tienen fundamento y qué limitaciones y qué beneficios pueden tener. Todo esto es bien conocido, solamente yo quería recordar. Entonces, hablamos de que para que una condición pueda ser tamizada, es importante que sea relevante, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se hace screening de hipotiroidismo a los neonatos? Bueno, la enfermedad es poco frecuente, sin embargo, es prevenible, ¿cierto? Produce mucha discapacidad, uno la puede detectar y uno puede intervenir, ¿cierto? O fenilketonuria, ¿cierto? O no necesariamente es una enfermedad muy frecuente, pero sí una enfermedad relevante en términos de discapacidad, ¿cierto? Y de magnitud a veces, y que se puede ser intervenida y puede cambiar su curso. Hay ciertos tamizajes o hay prevención que se produce más a nivel poblacional y más a nivel clínico. Vamos a ver algunos ejemplos de eso. Y hoy día más y más los epidemiólogos tratan de diferenciar cuáles son las recomendaciones que uno hace a nivel poblacional y cuáles son recomendaciones que uno debiera hacer más individualmente
y tomar muy en cuenta la preferencia del paciente porque la evidencia es más controversial, ¿cierto? Entonces, las áreas que son más grises, en general, el tamizaje tiende a proponerse en escenarios más clínicos, más individuales. Y cuando la evidencia es más robusta, la recomendación es más poblacional. Sabemos que necesitamos test, ¿cierto?, que tengan buena sensibilidad y buena especificidad, ¿cierto? Y sabemos que un test con una mala especificidad o no muy alta va a tender a producir un festival de falsos positivos, ¿cierto? Y eso significa más procedimientos, más cirugías, ¿cierto?, que no tienen fundamento, ¿cierto? Y sabemos que una baja sensibilidad puede hacer que detectemos menos, ¿sí? Y se nos pueden escapar entonces pacientes también. Y la última cosa que yo quiero decir aquí es que nosotros tenemos, para poder fundamentar un tamizaje, que demostrar que la intervención en la etapa subclínica es mejor que la intervención en la etapa clínica. Tenemos que mostrar que si yo intervengo en una etapa asintomática, ese paciente tiene mejor pronóstico, tiene una mortalidad menor que si espero a que el síntoma sea clínico o que la enfermedad sea clínica. Y eso, que parece lógico, no es tan fácil, ¿cierto? Y sabemos por problemas tan habituales como cáncer prostático, incluso cáncer de mama, ¿cierto?, que muchos de ellos, a pesar de que están presentes, no van a tener una evolución clínica invasora, ¿cierto? Y yo necesito entonces probar primero que una intervención más precoz versus más tardía afecta la mortalidad. Y eso no es tan fácil, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay tres cosas que acordarse de esto. Primero, el problema tiene que ser relevante, no necesariamente frecuente, pero relevante, discapacitante. Segundo, ¿cierto?, uno tiene que tener un test que sea sensible y sea específico, ¿sí? Y tercero, que la intervención precozmente sea mejor que más tardía. La intervención precozmente puede ayudar, y puede mostrar baja en la mortalidad, pero hay que compararla con una intervención más tardíamente y demostrar que hay una diferencia. Entonces, todos dijeron PAP, ¿cierto?, para nuestra paciente, así que está bien. Sabemos, yo les comenté recién la recomendación, ¿cierto?, chilena. No hay ningún estudio randomizado, curiosamente, ¿cierto?, del Papa Nicolau, y los estudios que tenemos son cuasi experimentales, pero son grandes, son robustos y son muy consistentes, ¿cierto? Y en base a esos, lo que sabemos hoy día es que el fundamento más claro para Papa Nicolau, ¿cierto?, está en el grupo entonces de mujeres que... Está en el grupo entonces, de mujeres, ¿cierto?, entre 21, ¿cierto?, 65 años. La recomendación es hacer un PAP cada 3 años, ¿cierto? Y ¿qué ocurre antes de eso, muy precozmente? Bueno, que efectivamente puede haber displasias, pero las displasias antes de los 21 años pueden regresar, ¿cierto? Y lo hacen en forma muy, muy frecuente, de tal manera que lo que empieza a pasar es que si yo tengo, ¿cierto?, empiezo a hacer detección, ¿cierto?, muy precoz de cáncer uterino, entonces me encuentro con muchas NIE2, NIE3 que van a regresar, y esas mujeres que pueden terminar en un cono, ¿cierto?, o en una crioterapia, en fin, pueden tener problemas después de complicaciones de embarazo o de parto que no hubieran tenido si uno no hubiera hecho un tamizaje. Así es que esa es la recomendación, ¿cierto?, que hoy día es más aceptada en base a la evidencia que existe y se parece mucho a la chilena. Ahora, todos sabemos que el cáncer uterino sigue siendo un problema en nuestro país, ¿cierto? Sigue siendo un problema en Chile. Esto ya hace un par de años que sucedió, ¿cierto? Sabemos que la cobertura es alrededor de un 60%, era alrededor de un 67% en el 2008, bajó, ¿cierto?, el 59% en 2011. Cuando esto sucedió, entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer en la atención primaria para mejorar esta cobertura? Y entonces hicimos un estudio en Puente Alto y, me quedan 10, ya, ok. Hicimos un estudio en Puente Alto y lo que hicimos fue estimular la autotoma de exámenes para las mujeres que no adherían, la autotoma con virus papiloma. Y lo que demostramos ahí es que estas mujeres, que eran alrededor de 800 mujeres, creo que eran, 1.200 mujeres, ¿cierto? Ellas podían ser capaces de tener autotoma
y alrededor del 90% ya se hizo autotoma y se detectaron un par de lesiones significativas ahí que no se hubieran detectado si es que no hubieran aprendido a hacerse autotoma. Entonces hay estrategias distintas que uno puede implementar y empoderar a los pacientes siempre es una buena idea, me parece a mí. Esta recomendación de autotoma además se ha incorporado ya por la OMS en el último tiempo también. Muy bien, vamos al cáncer de mama entonces. Y el cáncer de mama, ustedes saben que ha habido controversias por muchos lados aquí. La recomendación más sólida, ¿cierto?, es que efectivamente entre el grupo de 50 a 74 años el tamizaje debiera ser poblacional, cada 2 años, ¿cierto? Entre 40 y 49 es individual, es lo que llamamos escenario clínico, ¿sí? Y en las mujeres en general que han tenido riesgo de primer grado de tener cáncer de mama por una mamá o una hermana, en general recomendamos mamografía también. Yo diría que el 90% de las asociaciones están de acuerdo en no hacer mamografía de tamizaje antes de los 40 años. ¿Y por qué razón? Bueno, por esto, ¿cierto? Porque ustedes ven la cantidad de falsos positivos que empiezan a incrementarse muy, muy fuertemente bajo los 50 años. Y el beneficio, ¿cierto?, de mortalidad también baja tremendamente. Y entonces en este grupo de acá, ¿cierto?, en este grupo intermedio de 50 a 69 años, ¿cierto?, hasta 64 probablemente, pero 69 años, está claro que hay más beneficio y menos falsos positivos, menos procedimientos de más, ¿cierto?, menos cirugías extras también. Entonces, la cobertura nuestra de cáncer de mama es bajona todavía. Lo que hicimos aquí simplemente en el estudio randomizado fue randomizar a un grupo de mujeres recordándoles la importancia de la mamografía. Lo hicimos eso a través de unas monitoras, ¿cierto? Y incrementamos tremendamente la adherencia a la mamografía en ese grupo, en atención primaria en mujeres en La Pintana. Y eso entonces significa que información sistemática, ¿cierto?, confianza en los equipos de salud pueden hacer una diferencia también. Ustedes hablan de cáncer de colon, efectivamente el cáncer de colon está incrementándose en Chile. Si uno compara, ¿cierto?, la incidencia de cáncer de colon en Estados Unidos, en Inglaterra, donde se han hecho los estudios, ¿cierto?, de screening más importantes, en Minnesota, ¿cierto?, en Inglaterra, nosotros tenemos una tasa de incidencia que es más o menos 2/3 de la norteamericana, está subiendo, pero de 2/3 es menor. La recomendación que ellos tienen, ¿cierto?, para cáncer de colon es la que está puesta aquí, ¿cierto? Ustedes plantearon también esto. En los estudios iniciales se hicieron con test de hemorragias ocultas, esa es la evidencia más fuerte que tenemos, ¿cierto? Se han hecho también estudios con colonoscopía cada 10 años o sigmoidoscopía por inferencia cada 5 años, todas estas opciones son equivalentes. El problema con test de hemorragias ocultas que conocemos todos, el tradicional guayaco, ¿cierto?, es que tiene muchos falsos positivos si la persona está ingiriendo antiinflamatorios, ¿cierto?, o no ha hecho la dieta cierta apropiada y ha comido carne. Y esto se puede disminuir tremendamente con el TIF, con el test de inmunohistoquímica fecal, ¿cierto?, que es el que estamos usando cada vez más. Y esta es la recomendación entonces de tamizaje en pacientes entre 50 y 74 años. Si hacemos test de hemorragia oculta, tenemos que hacerlo anualmente para que tenga sentido. Muy bien. Próstata es un cáncer, ¿cierto?, que ha sido bien controversial, ¿sí? Ustedes probablemente han seguido también esta controversia. En los 90 estábamos todos muy convencidos de que había que hacer screening, después estábamos todos convencidos de que no había que hacer, y hoy día estamos en un terreno más gris, ¿cierto? Y entonces hay 3 estudios grandes, ¿cierto? Parte del problema era que no había mucha evidencia fuerte de esto, pero hay 3 estudios randomizados poblacionales grandes. 2 de ellos, ¿cierto?, han mostrado que no hay beneficio en la mortalidad. El estudio norteamericano, el estudio inglés. El estudio europeo mostró que sí hay beneficio en la mortalidad en poblaciones que se hacen un screening con APE y otras que no, ¿cierto? La magnitud del efecto es como un 20 o 25% de menos mortalidad, ¿cierto?, el grupo que recibe APE versus el que no. Y entonces la recomendación del grupo norteamericano preventivo, ¿cierto?, que es un grupo que es independiente de las sociedades científicas, ellos lo que recomiendan es de decisión individual, clínica de nuevo, no poblacional, clínica, converse con su paciente, explíquele, ¿cierto? Hay algunas 5 minutos ya, hay algunas recomendaciones escritas para que uno pueda facilitar esa información con el paciente, y si el paciente entiende que puede tener riesgos, ¿cierto?, si es que sale positivo el examen, puede ser falsamente positivo o puede ser un verdadero positivo, pero que nunca va a tener cierta importancia clínica, y eso significa, examen positivo significa, bueno, biopsia, ¿cierto?, cirugía eventualmente.
Así que converse con su paciente, explíquele, y si el paciente está dispuesto a hacerse el examen, entonces recomiéndeselo. Y si no, no. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un porcentaje importante de sobrediagnóstico, ¿cierto? De cáncer, de herpes positivos que no van a evolucionar, ¿cierto? Y no sabemos cuáles son. Ese es el problema, ¿cierto? No sabemos cuáles son. Sabemos que los pacientes reportan dolor severo o prostatitis en un porcentaje que no es tan bajo. Sabemos que hay asociación con difusión eréctil, continencia urinaria, ¿cierto? Asociado a la cirugía. Y sabemos también que hay beneficios, hay metástasis evitada y muertes evitadas, ¿cierto? Que fue lo que mostró el estudio europeo. Entonces hay que al paciente simplificarle la vida y explicarle que hay riesgos y beneficios. El positivo puede no ser tan importante. El paciente dice, doctor, pero resulta que mi amigo se hizo esto, tuvo un cáncer, en fin, yo quiero hacerme el examen, ¿ok? Sabemos hoy día que el tacto rectal no es necesario, no aporta más sensibilidad ni más especificidad. Eso no sabíamos tan claramente antes. De tal manera que el paciente que se quiere hacer un antígeno prostático, yo no le hago tacto rectal a ese paciente por esa razón, digamos. Así es que eso es lo que han mostrado, ¿cierto?, los estudios y en eso todos, ¿cierto?, son bien consistentes. Ustedes hablaron del cáncer pulmonar, ¿cierto?, que sigue siendo una causa frecuente de mortalidad por cáncer en Chile y la recomendación hoy día precisamente ha cambiado, ¿cierto? Y la sugerencia es hacer tamizaje con TAC de baja dosis. La radiografía sola o asociada a desgarro sabemos que no produce beneficio, ¿cierto? El TAC de baja dosis en personas entre 55 y 80 años que tienen historia de 30 paquetes de año actual o que han suspendido hace menos de 15 años, en ellos sí, ¿cierto? En ellos sí se recomienda el TAC de baja dosis. Se detecta precozmente, se puede intervenir precozmente y hay diferencia en la mortalidad. El beneficio de mortalidad más o menos es un 20%, ¿cierto? Y de mortalidad por cáncer y también hay reducción de mortalidad total. Una preocupación que había acá era que si el paciente, uno le hace un TAC de pulmón, ¿cierto? Y aparece normal, este paciente tabáquico, una preocupación que había era, bueno, ese paciente va a seguir fumando, ¿cierto? Porque se siente tranquilo y tiene además otros riesgos cardiovasculares, en fin, de tal manera que va a ser más difícil que suspenda. Y lo que mostraron los estudios es que en verdad no hay diferencia. Los pacientes tienen la misma conducta que si no hubieran tenido el TAC. De tal manera que, esa no es una razón para no hacer el TAC de pulmón. Y lo que sí hay que hacer es la consejería breve en tabaco de todas maneras, ¿cierto? Sabemos que tiene beneficio eso. Quiero terminar, sé que me quedan 2 minutos, pero tenemos 2 problemas que son puntuales en Chile, ¿cierto? El cáncer gástrico, primera causa de muerte por cáncer en la mujer y en el hombre, 14, 15 por 100.000, todavía estamos pegados ahí, 16 por 100.000, ¿cierto? Y cáncer de vesícula en la mujer. Y son problemas bien particulares. Nos parecemos a los japoneses y a los coreanos, sí, en esto, ¿cierto? Y la población norteamericana tiene una mortalidad por cáncer gástrico que es como de 3 por 100.000, así que es mucho menos que la nuestra. Para ellos este no es un problema y no podemos esperar ningún estudio europeo o norteamericano para poder decidir qué hacer con esta población. Entonces hay que ir a mirar los japoneses y los coreanos que tienen mortalidad o han tenido similares a las nuestras. ¿Qué dicen ellos? Dicen que es apropiado hacer un screening con endoscopia digestiva alta cada 2 o 3 años. Los japoneses hace décadas que están haciendo esto. Y que han reportado ellos reducción en mortalidad de 47%, falsos positivos sí, complicaciones también. Las complicaciones son de 0,8 por 1000 no graves y las graves con complicaciones con muerte son 0,19 por 100.000, que es una comparación muy pequeña en relación a la mortalidad que tiene el cáncer gástrico. De tal manera que ellos han mantenido su recomendación de endoscopia digestiva a población asintomática para cáncer gástrico, a pesar de que los estudios son observacionales o cuasi experimentales y no hay estudios randomizados para esto. Nosotros tenemos una experiencia en los áncoras en la Católica en atención primaria, esto es en La Pintana, de hacer endoscopías diagnósticas en atención primaria. Las comparamos con las endoscopías de los gastroenterólogos en San Joaquín y con la literatura. Lo que sabemos es que el porcentaje de diagnóstico es muy similar y que el porcentaje de complicaciones también es muy bajo, muy similar cuando es un setting ambulatorio, pacientes que no están complicados y se hacen endoscopías por control de salud, ¿cierto? Por chequeo. Así que eso sabemos, no tenemos el impacto, ¿cierto? Porque hay que tener números muy grandes para eso, pero es una opción, creo yo, que tenemos que tener en la cabeza y que es un tema que hay que seguir investigando.
Por último, vesícula biliar también es un tema bien propio nuestro. No tenemos poblaciones del mundo europeas o norteamericanas que nos vayan a decir qué hacer. Sabemos que hay una muy alta tasa de mortalidad en Chile, ¿cierto? Sabemos que el cáncer de vesícula es muy letal y que se asocia en un 90% a litiasis vesicular. Eso sabemos, ¿cierto? Sabemos que la ecografía abdominal tiene buena sensibilidad, muy buena, y muy buena especificidad para detectar litiasis, ¿cierto? Y no hay estudios primarios de tamizaje, solamente estudios clínicos y estudios de modelamiento. Yo participé en uno de esos hace muchos años atrás ya. Así es que este es un tema que también que lo pongo porque es muy relevante y tenemos que, creo yo, estudiarlo más para tomar decisiones respecto a esto. Este es un estudio que publicamos hace un tiempo atrás, ¿cierto?, en donde lo que mostramos es que un programa piloto de tamizaje de enfermedad vesicular disminuía la tasa de cirugías de urgencia, lo cual no es raro, ¿cierto?, y mejoraba mucho la cirugía electiva en estos pacientes. No tenemos impacto en cáncer, ¿cierto?, pero sabemos que la enfermedad vesicular sigue siendo muy frecuente en Chile. Su consecuencia más grave es el cáncer de vesícula, pero no es la única. Y un programa de detección precoz de litiasis puede ayudar a que haya menos cirugías de urgencia, con todo lo que significa eso en este caso. Entonces, para terminar, ¿cierto?, veamos cómo nos fue con Adriana. Y ustedes ven que no hay todo blanco y negro, pero yo creo que estamos de acuerdo y yo comparto con ustedes las sugerencias que hicieron. Lo que yo haría con esta dama es hacer un Papa Nicolau, ¿cierto?, cada 3 años, o un virus papiloma, un BPH, cada 5 años, mamografía cada 2 años. Yo le sugeriría hacerse, ¿cierto?, un TIF anual o una colonoscopía cada 10 años. Y la endoscopía digestiva alta y la ecografía le explicaría muy bien de qué estamos hablando. Si ella está más propensa, por ejemplo, a detectar cáncer gástrico, ¿cierto?, probablemente se le va a recomendar. Si tiene antecedente de primer grado de cáncer gástrico, probablemente voy a ser un poquito más ¿cierto?, sugerente en mi recomendación. Y la eco abdominal no tenemos mucha evidencia para eso. También tiene que ver, creo yo, con su preferencia individual informada. Eso es lo que yo sugeriría con ella. Y con él, ¿cierto? A él sí le haría un TAC de pulmón, ¿cierto?, en baja dosis, porque suspendió hace menos de 15 años el tabaco. El APE sería una preferencia individual, lo conversaría con él. También le recomendaría un TIF anual o colonoscopía. Y la endoscopía digestiva alta, mismo tema, ¿cierto?, una preferencia individual. El resto de los exámenes, si ustedes quieren hacerlo, estupendo, pero para cáncer no tenemos mucha evidencia. Algunos mencionaron el cáncer testicular, por ejemplo, que es un cáncer más o menos frecuente, mortalidad 5 o 6 por 100.000. La detección, ¿cierto?, asintomática en pacientes no está demostrada que tenga beneficio, así que a menos que el paciente tenga síntomas, probablemente yo no haría nada especial. Eso es. Muchas gracias. No sé si hay preguntas.